Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bienvenidos al episodio 16. Hoy vamos a volver a hablar de tebeos, pero esta vez ya vamos a hablar directamente de tebeos para adultos. Ya ha pasado la época de la infancia en la que estaba leyendo esto, tebeos para más o menos para críos, y ahora vamos ya por faena. La llegada de mi adolescencia coincide también con el final de la dictadura y con un periodo de abrirse la censura que había por aquellos tiempos de todo el tema erótico, que en España, antes de la desaparición de Franco, estaba muy censurado todo. Entonces empiezan a aparecer películas, es la época de mucho cine español de destape, y también se empiezan a ver muchas revistas y muchos tebeos eróticos. Evidentemente, con la testosterona por las nubes, pues te tiras de cabeza aquellos tebeos. Había tebeos eróticos de todo tipo. Yo recuerdo Gesa, la loba de las SS, o basados en películas, por ejemplo, versiones porno de King Kong o de los 7 enanitos, de un montón de cosas. Pero en realidad eso tenía las funciones que tenía, porque de calidad no tenía ninguna. Las publicaciones en blanco y negro, de calidad ínfima, guiones ridículos, que servían para lo que servían. Pero a raíz de pasar ya a un cómic así un poco más adulto, pues me empecé a aficionar mucho al cómic de terror y de ciencia ficción, aunque sobre todo de terror, que era lo que imperaba por aquellos tiempos. De los primeros tebeos de terror que empecé a leer estaba Dossier Negro. Dossier Negro era una revista mensual, si no recuerdo mal, que tenía historias cortas de terror, algunas eran series continuadas, ¿vale? Esto es un especial que salió, de dibujantes tanto extranjeros como dibujantes nacionales. Aparte de estos había otras revistas de terror, como era Vampus, que era la versión española de Creepy, el cómic americano, o Rufus, que era la versión española de... no me acuerdo, porque no me acuerdo cómo se llamaba la versión americana. Ya lo pondré por ahí porque no me acuerdo. Y, por ejemplo, también estaba Vampirella. De Vampirella tengo este especial que compré hace años, en el que era una recopilación de sus historias desde la primera historia, que es la que había aparecido, hasta más adelante. Vampirella tuvo muchos autores que la dibujaron, pero el autor que la llevó a la fama fue Pepe González. Vampirella tenía varias historias, pero sobre todo estaba centrada en las aventuras de, evidentemente, Vampirella. Una especie de vampira, porque en realidad era un extraterrestre, lo que pasa es que en su planeta corrían los ríos, en vez de ser de agua, eran de sangre, y tiene que venir a la Tierra porque los ríos están quedando secos. Y entonces aquí se encuentra con que, claro, la sangre corre por las venas de los humanos, y si quiere mantenerse viva tiene que alimentarse de ellos o encontrar un sustitutivo, que es en lo que se basa la serie. Y enfrentarse a los vampiros que hay en la Tierra, por supuesto a Drácula, que es el que corre por ahí. Aparte de Vampirella, aparte de Dossier Negro, había algunos más así de ciencia ficción, como Cimoc, como Metal Hurlant, que era la versión europea de Heavy Metal, la versión americana, que sí es una película bastante chula, ya hablaremos cuando hablemos de cine. También estaba 1984, que era todo de ciencia ficción. Ese cuando llegó el año 84, como el nombre dejaba de tener sentido, se pasó a llamarse Zona 84. Este sobre todo tenía mucho de ciencia ficción, con muchos autores españoles. En estos tebeos fue donde descubrí yo a algunos de mis autores favoritos, como por ejemplo el dibujante Esteban Maroto, que a mí me encantaba porque tenía un estilo de dibujo muy chulo y con muchos detallitos y tal. Que por cierto tengo una historia curiosa sobre el tema. Por aquellos años un grupo de amigos míos tenían un grupo musical y que se llamaba Anaquiel, que era un demonio, no sé qué demonio del no sé qué círculo del infierno. Era un grupo así de pop rock, eran cuatro amigos, un batería, guitarra, un bajo y un teclado. Y un día me dijeron, mira qué tarjeta más chula nos hemos hecho. La tarjeta tenía el nombre de Anaquiel,
y tenía unos dibujos, o sea, estaba envuelta así como en unos dibujos, como con unas alas y unas esferas, dibujitos así finos y tal. Era muy chula, la verdad, era en negro sobre fondo rojo. Y yo pensé que, coño, a ver, no puede ser, pero es que yo diría que es un dibujo de Esteban Maroto, porque tenía el mismo estilo de dibujo finito y de detallado que tenía Esteban Maroto, pero no tenía mucho sentido. Lo que pasa es que lo comenté con ellos, oye, pues esto es curioso porque tal. Y resulta que la mujer del batería, no me acuerdo si por entonces estaban casados o solo eran novios, era la sobrina de Esteban Maroto. Y cuando me lo dijeron dije, hostia, he sido capaz de reconocer el estilo solo por la tarjeta, me pareció súper curioso. También conocí el trabajo en estos TVOs de Richard Corben, que era bastante espectacular. Bueno, al principio desconcertaba un poco, porque dibujaba a las personas bastante deformes. Los hombres eran muy musculosos y todos muy grandes, pero como raros, o sea, con los brazos y el pecho muy grandes, y las cabezas, y no sé, se veían muy raros. Con las mujeres hacía lo mismo, dibujaba a unas mujeres con tetonas, una cosa bárbara. Y usaba bastante el dibujo de desnudos, que era de los que empezaban a usarlo en este tipo de TVOs. Había uno en concreto, Den, que era un bárbaro, era un chaval que se veía transportado a otro planeta y caía dentro del... O sea, y se aparecía allí como un bárbaro, un tío grandote y tal, y que sobre todo quedaba representado porque tenía un miembro viril pues bastante potente que estaba permanentemente a la vista en el cómic. Posteriormente hicieron una película de dibujos animados o apareció en algún sitio, pero de dibujos animados. Y allí, rápidamente, en cuanto aparecía, lo primero que hacía era ponerse un taparrabos. Que decías, hombre, acabas de matar el espíritu del personaje. La gracia del personaje precisamente es esa, que se le vea todo. Pero bueno, Richard Corben hizo bastantes series, hizo una serie sobre viajes al pasado, a la casa de dinosaurios y tal. Era un dibujante bastante curioso. Llegó a Barcelona al Salón del Cómic. En el año 81 se hizo el primer Salón del Cómic, yo ya se no fui, pero en el año 82 ya fui al Salón del Cómic, al primer Salón del Cómic de Barcelona, que ya se hizo en Plaza España, en los stands que había al lado de las fuentes, que comprabas lo que era este catálogo, que traía pues un resumen sobre autores y tal, y unos cuantos relatos. Y aquí yo descubrí unos cuantos autores que no conocía, y que me fascinaron y que desde entonces pues empecé a seguir. Ya veis en la portada está uno de mis personajes favoritos, Torpedo, de Bernard Diabuli. Yo tengo la colección completa, no sé si se aprecia por aquí. Aquí están todos los tomos, menos este que he sacado para que lo veáis, el tomo 1. Esto salió hace poco, ahora lo están volviendo a editar otra vez, también en otra recopilación. Hay incluso una recopilación en 2 tomos. Torpedo es un cómic de gángsters, es un cómic de novela negra, súper interesante, en blanco y negro. El personaje de Luca Torelli, Torpedo, es un personaje con un humor cínico pero un tipo cruel y duro, un asesino a sueldo que no tiene piedad ni de amigos ni de enemigos. Si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis porque está muy bien. Quien agrupaba por entonces a dos autores era Tutain, que era el que llevaba la mayoría de los cómics que he mencionado antes y que trabajaba con estos autores. Pero apareció una revista que tenía varios de los autores que a mí me gustaban, que era Ramblas. Hace mucho tiempo perdí los primeros números, el número 1 que era una pasada, pero aún me quedan unos cuantos números viejos. Ramblas era un producto nacional en el que casi todos los autores que aparecían eran autores nacionales con historias súper chulas. Por ejemplo, este de aquí es un cómic de José María Bea, La muralla, con Gatoni, señor Gato de aquí, que era... José María Bea era un dibujante muy surrealista. Sus historias como Historias de la Taberna Galáctica, cómics como Historias de la Taberna Galáctica, o como En un lugar de la mente, o como La muralla mismo, desconcertaba mucho porque era absolutamente psicodélico y ya os digo, muy surrealista, mucho. A veces costaba seguirlos. Yo ya hacía un tiempo que había empezado a seguir otro autor español, que es uno de mis autores favoritos, que es Carlos Jiménez. Lo empecé a seguir con el primer álbum que yo conocí de él, que era Paracuellos, la historia de los niños
después de la Guerra Civil, en la posguerra, que estaban hospedados en el auxilio social, al cuidado de monjas, falangistas y cosas tal, normalmente casi todos hijos de comunistas, que sufrían las humillaciones y degradaciones de aquel tipo de escuelas. Después de Paracuellos lo seguí, también seguí Barrio, varios libros más, varios cómics más que hizo, y en Ramblas, con el cómic de Ramblas, iniciaba la serie de Los Profesionales, en las que explicaba cómo se inició en el mundo del cómic, precisamente con Two Time, que allí él bautiza como Filstrup, cambia el nombre de prácticamente todos sus compañeros de Comic Kit, y presenta el día a día de la agencia Selecciones Ilustradas, donde estaban todos los autores de la época trabajando, con mucho humor, con mucha ironía, con mucho humor negro y con mucho cariño también. Se nota mucho cariño porque casi todo lo que escribe está basado en charlas con sus compañeros, recuerdos que le van pasando y que él ha ido publicando a lo largo de los números. Junto con estos hay un montón de autores más, como Alfonso Font, que no he sido capaz de encontrar el cómic de Cuentos de un futuro imperfecto, que tengo por aquí seguro, pero que está perdido en algún lugar de la estantería y no lo encuentro. Estos son todos relatos de ciencia ficción muy chulos. Crea unos personajes que se llaman Clark y Kubrick, que por un lado son evidentemente un homenaje a Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, pero que además la primera historia está claramente inspirada en 2001 porque sale un ordenador que es igual que HAL, pero además también tiene un poco de dos personajes que salen en Yo Robot, que son los que van a veces a probar a ver qué pasa con algunos robots durante los cuentos de esa agrupación de relatos de Asimov. Tiene también historias negras. Y tiene también, tiene muchísimos más, os estoy diciendo a los que yo le he echado manos. Y luego hizo un volumen especial solamente con historias de Clarke y Kubrick. Otro pedazo de autores, Juan Jiménez. Entre muchos de mis coleguillas que estáis viendo esto, lo conocéis por ser el dibujante de As de Picas. También tiene Cuestión de Tiempo, Basura, tiene un montón más. Y además, curiosamente, este dibujante en la época de los juegos de Spectrum, en cassette, dibujó la carátula de Sol Negro y Mutant Zone. Y otro de los dos que me encantan como dibujante y guionista es Trillo y Altuna. Este cómic en concreto, El Último Recreo, es el primero que leí de ellos, que me encanta. Es un futuro cercano en el que se ha desarrollado un tipo de arma que solamente mata a todas las personas que están desarrolladas sexualmente. Con lo cual, cuando alguien lo usa, lo que sucede es que todos los adultos desaparecen y solo quedan niños. Y no solo eso, sino que la atmósfera queda contaminada y cuando un niño madura sexualmente, o sea, llega a la pubertad, muere inmediatamente y de manera que solo quedan niños, no se sabe durante cuánto tiempo. Es muy curioso seguir esa sociedad en la que de repente los niños se encuentran que tienen que cuidar de ellos mismos, cuidarse unos a otros e intentar subsistir, ver cómo entran en vicios tanto para bien como para mal de los adultos para intentar seguir adelante. Un cómic que no sé qué tan difícil es ahora de encontrar, porque yo hace mucho que no lo veo, pero que si podéis encontrar, echadle el guante que vale la pena. Todos estos cómics que os he enseñado estuvieron en un tiempo en el que me centré en este tipo de cómic y en algún otro cómic europeo y dejé bastante de lado el cómic de superhéroes. Nunca lo dejé del todo, pero por esta época leía muy poco. Pero, como explicaré la próxima vez que hable de cómics, cuando empecé a trabajar, que fue justo cuando coincidió la llegada de Forum a volver a sacar todos los cómics que había tenido por entonces Vértice, y la llegada de 5 a sacar los cómics de la editorial DC americana, y la gran expansión que tuvo el cómic de superhéroes desde aquel momento, y justo en aquel momento yo había empezado a trabajar, tenía dinerito, y empecé a seguir colecciones. Pero de esto hablaremos la próxima vez. Hasta aquí el episodio de hoy. Sabéis lo que tenéis que hacer, los que no lo habéis hecho, que cada vez somos más, ya somos 60 y tantos. ¡Guau! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala la ola! ¡Oh! Somos 60 y tantos. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si me lo merezco, pero si estáis aquí será por algo. Nada más. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Cuando yo de jovencito me planteaba
a dónde puede llegar todo esto, ¿no? Cuando yo sea mayor, que seré el día de mañana, ¿no? Pues imaginaba un mundo más de más dinero, de más glamour, más Hollywood, ¿no? Más a la Raymond. Sí, más esa cosa que tú creías que eran los dibujantes americanos, ¿no? Que luego tampoco resulta que tampoco era muy así, ¿no? Y en cambio lo que no pensé es que yo iba a ser un autor que, aun sin demasiado dinero, pero con una libertad ilimitada, con un estilo propio, buscando mis temas y sin hacer caso de encargos de editores. Es decir, hay un camino el que yo no sospechaba, que mira por dónde, ese sí lo he podido recorrer y de lo que estoy muy contento de haberlo recorrido, estar recorriéndolo, ¿no? Que eso, el ser pues un dibujante que hace los temas que a él le preocupan, que los hace como buenamente puede, como buenamente sabe, pero que va por ese camino, ¿no?